Hola amigos, bienvenidos. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta riñonera, hermosa, pequeña, pero muy práctica. Y lo mejor, muy sencilla de hacer. A continuación les voy a enseñar a hacer detalladamente cada uno de los moldes y sus medidas. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas esas bellas personas que me siguen, que gracias a todas ellas cada día me motivan a seguir enseñando de manera sencilla este hermoso arte. Voy a seguir por ustedes, por los que están comenzando, por los que ya saben, pero quieren seguir aprendiendo. Muchas gracias amigos, de todo corazón. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free.
En esta pieza le quiero hacer una aclaración. A la hora de cortarla, debemos cortar un lado, luego darle vuelta al molde y cortar el otro lado. O sea, que debe de quedar enfrentadas unas contra la otra. Bueno, comenzaremos cosiendo la parte delantera. Para ello vamos a colocar el primer cierre de esta forma. Derecho del cierre con el derecho del sintético y derecho del forro con el revés del cierre. Unimos las tres piezas . Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Ahora vamos a buscar el centro de la pieza para luego coser la otra pieza de la parte delantera. Unimos la parte derecha del sintético con el derecho del cierre. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En este paso vamos a unir el forro del bolsillo con el cierre de la parte superior. Para ello vamos a enfrentar el derecho del cierre con el derecho del sintético y el derecho del forro con el revés del cierre. Cosemos las tres piezas juntas, luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Pasamos a coser la parte de los costados y lo vamos a hacer de la siguiente forma.
En el siguiente paso vamos a unir la parte de la tapa con el forro, para luego coserla a la parte delantera. Pero antes le vamos a hacer pequeños cortes para buscar el centro. Lo mismo le haremos a la parte delantera. Hacemos coincidir piquete con piquete y comenzaremos a coser por un extremo de la tapa. Luego le pondremos una cinta bies para tapar la costura. Pasamos a armar el cinto y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a unir la parte más larga del cinto en uno de los extremos de la parte delantera. Del otro lado vamos a colocar el portahebilla más cortito con esta parte de la pieza de la hebilla. Pasamos a unir la parte trasera al forro, para que de esta forma sea más fácil a la hora de unir esta pieza a la parte delantera. Buscamos el centro de la pieza haciendo pequeños piquetes, para luego unir la parte delantera a este. Luego hacemos coincidir los piquetes, acomodamos bien y comenzamos a coser por un costado. Al terminar de coser, le vamos a poner un bies para tapar la costura, así como les voy a mostrar.